Hola, ¿usted alguna vez ha tenido un sueño, una visión, una misión en la cual pueda ocupar todos sus talentos, sus capacidades, su inteligencia para ayudar a la gente? Usted no puede dejar de leer este libro. Se llama The Yes Effect, el efecto del sí, que es un libro que cuenta testimonios de gente que quiso escuchar esa voz interior, esa voz de Dios, para ocupar sus talentos, sus dones, sus habilidades para ayudar a mucha gente. Y eso produjo un impacto no solamente en vidas de personas, sino que en pueblos, en ciudades, incluso en países. Y hoy iniciamos un ciclo que le vamos a llamar el efecto del sí, las historias de vidas que transforman. El autor de este libro es Louis Bush. ¿Quién es Louis Bush? Louis Bush es un economista que estudió en la Universidad de Carolina del Norte, además es teólogo del Seminario de Dallas, hizo un doctorado en Fuller de Cultura. Es un hombre que ha sido el testigo de historias tremendas, interesantes, de personas que usaron sus habilidades, sus dones, sus capacidades para ayudar a gente en distintos países del mundo. El efecto del sí, historias que transforman. Luis, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Agustín. Interesante lo que relata este libro. Y la primera pregunta que se me viene es ¿por qué le colocaron el efecto del sí, the yes effect? Pues hemos visto en nuestro peregrinaje sobre la tierra estos últimos años que son personas que tienen un encuentro real con Dios. Y en ese encuentro viene una nueva dimensión de perspectiva, que comienzan a caminar con una fe que responde a los desafíos que afrontan. Y el efecto del sí es la historia de las personas que hemos conocido, son amigos a través de muchos años de peregrinaje, que han dicho sí a Dios y el resultado en sus propias vidas que han sido transformados, pero también en las comunidades que ellos están viviendo y están trabajando y ministrando. Porque aquí es un libro donde relata que era gente, no necesariamente a lo mejor gente capacitada, que pasó por una universidad, o que gente muy preparada, simplemente fue gente que dijo, bueno, a mí no me da lo mismo, o no soy indiferente frente al drama que veo frente a la sociedad, y aquí tengo que hacer algo con mis habilidades para ayudar a esta gente. Es así, ¿no? Es así mismo. Entonces son casos de personas que tienen diferentes tipos de cualidades, de experiencias, de preparación, pero son personas que han sido sensibles a las realidades alrededor y han respondido a en muchos casos, situaciones muy difíciles, complicados, desastrosos en algunos casos, pero han visto que han podido hacer algo y han tomado ese primer paso. Y la historia es el resultado de esos pasos seguidos que han visto transformación en las comunidades y las culturas de sus vidas. Partamos con la primera historia, Luis, que me llama la atención, que es en Egipto, Padre Samán, Sí. Y la ciudad de la basura. Cuéntanos un poco de esa historia, porque cómo este hombre comienza con un llamado a escuchar esta voz de ayudar a gente ya de extrema pobreza. ¿Y cómo parte esa historia? Bueno, parte con un sí, que él dice cuando recibe una invitación continua de una persona de esa ciudad de basura. Que era un recolector de basura. ¿Él parece que le habla a un recolector de basura? Sí, él es recolector de basura, su nombre es Kidis. Es un nombre que significa santo, pero no es muy santo en ese momento. Yeah. Pero está llegando con su carrito para recolectar la basura en la calle de Samaán, donde él vivía. Todos los días ahí pasa y Samaán apunta, perdón, él ve a este hombre y un día le toca en su mente la idea de ir a hablar con él y conversa con Kidis y comienza una relación que sigue siendo bastante estrecha a través de los meses. Ahora, este hombre, Padre Samán, es un cristiano copto, ¿no? ¿Qué es un cristiano copto? Bueno, los coptos es de la iglesia cóptica, que en el primer siglo, con Marcos, uno de los discípulos, llega ahí y es el primer
Papa lo llaman Papa, y el cóptico es un sistema muy parecido al Evangelio, también a la Iglesia Católica en algunos sentidos, con su propia doctrina que enfatiza bastante. Según lo que entiendo, el padre Samán comienza a evangelizar a este recolector de basura. Después de un rato de estar viéndolo ahí pasar por su casa, él va, sale y habla con él y comienza a compartir, sí, el Evangelio. Y este hombre le hace una invitación para conocer el lugar donde él vive, que se llama la ciudad de basura. Así es precisamente lo que ¿Y sucede. qué es la ciudad de basura? Pues es un lugar llamado Mokatam, que está en este sureste de la ciudad de El Cairo. Y entonces tienen en la ciudad de basura la basura de toda la ciudad, que van recolectando los recolectores y ahí está montando. Y un día este Kidis viene con una carga muy grande porque ahí están los drogadictos, personas muy perdidas en todo sentido y está sintiendo por su propio pueblo. Y entonces viene, después que él responde al llamado a conocer a Dios personalmente, él dice, yo quiero compartir lo que he recibido con mi pueblo y no sé cómo hacerlo, venga a ayudarme. Entonces hace la invitación a Samán. Dos preguntas. Entiendo que el primer contacto es con este recolector de basura. Ajá. Y la primera pregunta que se hace, si yo tuviera que dar el mensaje del cristianismo a una persona, ¿se lo daría a un recolector de basura? ¿Qué es lo que lo motiva al padre Samán a hablarle de ese recolector de basura? Bueno. Y segundo, lo que también entiendo es que este recolector de basura, cuando lo invita, no le pareció una buena idea tampoco al padre Samán entrar a hacer una obra de evangelización ahí, menos en ese lugar. Es muy cierto. Sí, en el primer caso, él veía la recolección de su basura todos los días y comienza a reconocer que Kidis, la misma persona, entonces un día habla con él y luego comienzan a tener una relación. Él sale cuando viene para recolectar la basura, conversando, y un día le invita a su propia casa, y en la casa es cuando él siente el llamado de invitarle a conocer a Dios en una forma personal. Y ahí está entonces la primera presentación del mensaje. Y ahí Kidis, después de un poco de tiempo, creo que no inmediatamente, pero reflexiona y acepta a Dios como su propio Salvador personal. Y entonces él regresa y ve la necesidad, todos los necesitados ahí, alcohólicos y también drogadictos y personas muy perdidas. Y también hay muchos cerdos por todo ahí, una basura, cosa terrible. Y se venga a ayudarnos. Entonces, eso es la segunda etapa de lo que ha pasado con Samán. Primero es hablar con él y entregarle el mensaje, pero segundo es esa invitación. ¿Qué hago ahora con esta invitación de ir a ayudarnos? Ahora, ¿ahí él se resiste? Resiste mucho y sigue resistiendo mucho. No quiere ir porque él tiene una buena idea de lo que se trata y cómo es el lugar, sin haber ido al lugar. Entonces resiste día tras día tras día, pero aquí insiste. Y él sigue siempre cuando lo ve, dice, vamos, vengan a ayudarme, tenemos una situación muy difícil. Eso nos pasa en la vida, que mucha gente, Dios lo está invitando a hacer algo que le rompe todos los esquemas, Sí. incluso la comodidad, Cierto. incluso aspectos formativos que en nuestra vida nos desestructuran. Y tenemos que hacer efectivamente lo que dice este libro, Así el es. efecto del sí, Sí, escuchar sí, ese sí, llamado. sí. Por eso la historia de él, de resistirse, finalmente, ¿cómo la supera? ¿Cómo se rinde a que ya no puede resistirse? Sí, y tenemos muchas excusas, ¿no es cierto? El caso de él podía excusarse porque tiene un ojo que funciona solamente. Entonces tiene muchas razones de excusarse de no ir hasta ese lugar. Pero lo que surge es, en un día dice que esto no es un llamado de un hombre, esto realmente es un llamado de Dios para ir a este lugar. A ver, ¿qué puedo hacer? Creo que no puedo hacer nada, pero voy a ver por lo menos cómo está la cosa. Entonces, eso fue el comienzo del primer paso en su mente de llegar a ese lugar. Atreverse a aceptar la invitación. Y tampoco muy convencido. No muy convencido. La primera vez que va ahí finalmente en un bus de 2 piezas, ¿no? Porque en Inglaterra tienen buses que son uno más alto que otro, los planos del bus, donde la gente se siente arriba y también en la primera plana. Entonces, él está yendo al lugar. Y ese bus, entonces, llega un momento que él se desespera internamente de poder afrontar todo lo que piensa que va a encontrar ahí.
Entonces él sale del bus y comienza a retornar, pero al querer salir del bus, lo que sucede es que el bus está haciendo vuelta a un redondel y el bus, la parte de arriba donde él está sentado, comienza a moverse de lado a lado. Y él recuerda una historia en la Biblia de un Jonás que estaba sacudido cuando no quería ir a su destino llamado por Dios. Entonces él baja del bus para regresar a su casa en otro bus, pero viene la convicción, tengo que ir. Entonces él toma otro bus para llegar al lugar y finalmente llega a este lugar llamado Ciudad de Basura. Hablemos un poco de los detalles de esa ciudad. ¿Cómo era esa ciudad? Pues la ciudad era lleno de basura, y porque recolectaron de todas partes de el Cairo, y entonces amontonaron basura y no había lugar para esa basura, entonces pusieron en bolsas grandes y luego ya no estaba suficiente lugar para eso encima de las casitas que tenían, que fueron pedazos de metal y otros tipos de asuntos que tenían de la basura, que construían sus propias casas. Entonces no tenían realmente una casa establecida y la basura por todos lados, las aguas, huacas por todos lados también estaban, y gente desesperada y gente pues que estaba lleno de diferentes tipos de enfermedades. Inclusive la primera vez él recuerda que quería ver dónde vivían y algunos estaban en tipo de carpa y ahí adentro estaban los cerdos. Entonces él había sido criado allí en el campo y conocía algunos de los olores, pero nada le preparaba para todo lo que veía en ese lugar. Y entonces toda su humanidad resistía todo lo que veía, lo que sentía. A gente muy mala llegaba ahí a ese lugar para esconder de la policía, ahí no entraba la policía para nada. Entonces era una situación de desesperación total. Y este hombre llega a ese lugar, ¿y cómo se establece en ese lugar? Porque una cosa, ya, accede a la petición del recolector de basura, que te voy a acompañar y a lo mejor me voy y estaré ahí un rato y miré, Sí. Pero no ocurre así. No ocurre así. Él sigue mirando, sigue conociendo un poco y luego dice, no puedo ayudar nada, no, disculpe, pero ¿qué dice? Nada. Me supera. ¿Qué voy a hacer? Esto es demasiado. Esto me ha superado desde que antes de Que comenzar. cualquiera lo supera. Sí, es que la supera, no pensaba que sería posible superar esa situación. Entonces resistía, dijo, no puedo ayudar para nada. Y Kiddis también insistía, venga, denle oportunidad, vamos a intentar eso. Entonces estaba mirando y de repente él está mirando para abajo, va a dar una mirada para arriba y entonces al mirar para arriba ve pues la formación de la naturaleza que él reconoce que es espectacular, esos montes, esas montañas, y piensa tal vez la ayuda no viene mirando para abajo, sino mirando para arriba. Entonces en ese momento él responde por tercera vez, yo no te puedo ayudar en nada. Y luego al final dice, excepto orar. Y entonces aquí queda la pequeña expectativa potencial de si él ora, algo va a pasar. ¿Y qué ocurre? Bueno, él dice, voy a mirar para arriba, y mirando para arriba él encuentra que hay allí una cueva, uno de esos días que visita. Mirando para arriba hay una cueva en una montaña que se puede ver hoy, en el internet se puede ver lo que sucedió ahí, pero era una cueva donde los monjes del V siglo entraban para orar precisamente. Entonces él quedó allí pensando que sería bueno venir a este lugar para orar. Y ahí le pasa algo a él. Ahí ocurre como un milagro, una cosa sobrenatural. Sí. Él dice, vamos a orar 3 domingos seguidos por la tarde con otra persona que ustedes mandan de la comunidad y después de eso vamos a ver qué pasa. Entonces llega el tercer domingo y van a orar. Y en esa oración algo sobrenatural sucede. La tormenta de los vientos, ¿no? La tormenta, lo has estudiado bien. La tormenta de los vientos, que viene un viento casi recio, pero parece una tormenta de vientos. Y en ese momento tiene su amigo, que es de la ciudad ahí, de Basura, al lado de él, orando. Y de repente cuando vienen los vientos, está bajando, y esto es el milagro que tener fe para creerlo, pero está en todo lo que se ha escrito y se documenta,
que baja sobre la piedra que él está rodeado orando. Una hojita así bajando, con todo el resto, ¿no?, del mugre y de todo lo que venía. Y esa hojita es una página de la Biblia, de Hechos capítulo 18, versos 9 y 10. ¿Qué dice? Dice que no temas, bueno, voy a decirlo más o menos así a memoria, pero un poco memoria. El concepto. Que no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Y dice, no te afliges. ¿Por qué? Y luego dice, tengo mucho pueblo en ese lugar. Y esa frase, que Dios tiene mucho pueblo en ese lugar, fue la frase que tomó el corazón. Y él dijo entonces, en lugar de no, finalmente dijo un sí. Sumo dos cosas. Cuando nosotros nos resistimos a un llamado que Dios nos está haciendo, que nos incomoda, además porque quizás no es lo que haríamos ni siquiera vocacionalmente, pero finalmente como que tienen que ocurrir cosas sobrenaturales para que realmente tengamos que acceder a eso. La gente que está viendo este documental, Sí. a lo mejor le pasa eso con una persona en el barrio, en la ciudad, donde ve niños abandonados, donde ve situaciones de drama, de dolor, y todos nos quedamos, a veces incluso en las noticias, siendo un espectador sensibilizado, pero que no vamos a la acción. Así es. Entonces, al ver esta historia, al conocer a esta persona, porque además te quiero preguntar, porque tú lo conociste a él, Sí. ¿qué virtudes hace que uno pueda romper esa inacción para llevar finalmente a obedecer y decir el efecto del sí, yo lo voy a hacer? Me incomoda, pero lo voy a hacer. ¿Qué podría decir eso? ¿Cuáles son las virtudes que él tiene para darse cuenta que tiene que resistir su propia naturaleza y hacer lo que Dios le está convocando a un proyecto de trascendencia? Creo que la más importante de todas las virtudes es una sensibilidad que esto es de Dios y no de hombre, porque Dios habla y los hombres hablan. Y cuando los hombres hablan, entonces uno responde a necesidades actuales, como mencionaste varios casos. Pero si uno siente en el corazón que esto es difícil, es complicado, es más allá de mis posibilidades de realizar algo que le va a ayudar, pero si de repente uno, en el caso de él, dice, no tengo solución humana, pero tal vez Dios tiene una solución para mí. Y eso fue el paso que él tomó para decir, en mi carne no puedo hacer nada, pero tengo la necesidad de buscar a Dios y ver qué dice Dios. Entiendo que en ese lugar él establece una iglesia finalmente, Sí. en esa cueva. Sí. Pero no solamente se hace una labor de evangelismo o una labor de difusión del cristianismo, sino que además hace un emprendimiento de reciclaje de la basura y que hoy día es un modelo. Háblame un poco de eso. Sí, la iglesia es un milagro porque él del Mocatam, que ahí arriba está esta ciudad y está es una piedra pero muy grande, ellos comienzan a sacar y ellos poco a poco van haciendo una cueva, porque está la cueva pequeña, pero quieren hacer una cueva grande para una iglesia y terminan a hacer una cueva que uno puede ver y visitar. Una de las cosas más famosas es la iglesia más grande de todo el Medio Oriente hoy día. Y lo que pasó en el caso de él fue, no pensó solamente en las necesidades espirituales, pero comenzó a afrontar las otras realidades en cuanto al desastre que era la comunidad, en cuanto a la enfermedad, en cuanto a basurero, que estaban los cuacas por todos lados y los animales así, y no tenían lugar para quedar en la noche muy bien establecido, ninguna casa en una forma formal, y toda la basura quedaba allí encima para que estaba afectando la salud del pueblo. Entonces él comenzó con un llamado definitivamente de responder a las necesidades reales de este pueblo y comenzó a actuar y un milagro tal vez más grande que nosotros vemos en el mundo, es uno de los más grandes en lo que ha pasado en esa ciudad de basura. Porque finalmente la ciudad ya no fue de basura, ellos lo que hacen es
producir una transformación, Sí. reciclar la basura. Reciclar la y basura. la venden hoy día, hay compañías importantes como Pantene, Pantene, y otras más. 176 compañías, o sea que empresas surgen en esa ciudad como esa. Y entonces comienzan ellos a establecer una base para vivienda y casas ahora mucho más formales, establecidas, una comida linda, y se puede ver todavía el contraste de lo nuevo y el pasado, y cada vez está avanzando con el desarrollo de la ciudad en forma mucho más establecida, y ellos reciclan 80% de lo que recolectan de basura, o sea que más que, por ejemplo, aún en los Estados Unidos. Uno entra con eso, pero sale con un 40-50% de que puede recibir, ¿no? Reciclar. O sea, eso es un modelo mundial. Es un modelo mundial. Inclusive la Sinaí, que es famosa ahí, es el sur, Sinaí de los de Israel, es aún un lugar que imitó a este lugar y tiene la misma forma de recolectar basura. Y entonces es realmente es un maestro ahora a otros lugares del mundo que tienen esta situación, que surge en un lugar muy, muy necesitado. ¿Cómo lo conociste tú a él? Bueno, lo conocí hace 2014 fue, en Francia, en Macon, Francia. Tuvimos una cumbre mundial con personas como él en diferentes partes del mundo, que vienen de todo el mundo, con historias a contar de realidades de transformación que comienza con ellos mismos y después las comunidades alrededor de ellos. Y él estaba allí y nos conocimos, yo le invité a compartir su historia, él compartió enfrente de todos y estaba ahí enfrente como estamos uno a uno, yo y él sentado, y nunca me olvidé de el momento cuando descubrió ese papelito dentro de toda la basura que era un texto de la Biblia, que fue lo que le movió a él, y entonces eso movió a todos nosotros. Todos salimos muy motivados de todo el mundo para ver ese ejemplo, y si se puede hacer en un lugar así, con una persona así, limitado en muchas maneras, podemos nosotros también responder y hacer con lo que nosotros tenemos. Al conocerlo a él como persona, ¿cuál piensas que es un atributo que tú dices, el atributo de este hombre es digno de imitar? Una característica que tiene él, muy, muy singular, muy específica y que es digno de imitar. Yo pensaría que sería un compromiso. Es una persona de compromiso. Cuando ha hecho su compromiso por su carácter, él resolvió realizar el sueño que tenía. Al principio fue un sueño, pero fue al grado que él tenía un compromiso de responder a esa necesidad, que fue el grado al que él respondió y realizó y cumplió con su sueño. Y creo que el compromiso que tenemos viene humanamente cuando vemos la necesidad, pocas veces. Casi es algo que tiene que nacer, pues sobrenaturalmente. Fue en el caso de él, fue sobrenatural. Porque para transitar por la carretera del compromiso, sí, no es una carretera emocional. No es. Porque finalmente si me guío por mis emociones, cuando andan bien, voy a estar súper comprometido, pero cuando andan mal, ahí yo creo que verdaderamente se mide el compromiso. Exacto. Entonces, interesante esa virtud, porque Sí. esa es la virtud que le permitió a él finalmente llegar a ver el resultado de algo que al comienzo dijo, yo quiero salir arrancando y aquí yo no los puedo ayudar porque no tengo ninguna capacidad, como una Y ciudad fue de basura. muy humano en el sentido que hacía muchas excusas, ¿no es cierto? Y una de las excusas que puede decir, estoy limitado físicamente, pero tengo tantas excusas, la necesidad es tan grande, tengo mis propias limitaciones, no estoy preparado para esto. ¿Cuántas excusas puedo tener? Pero a pesar de todo eso, tomé el primer paso, y al tomar el primer paso vino un segundo paso. Y luego ya una persona ahí adentro, Kidis, y luego una pequeña comunidad que estaba respondiendo. Luego fue una comunidad espiritual. Esta iglesia pasa en los días jueves miles y miles y miles de personas ahora que están buscando a Dios con muchos trasfondos diferentes. Y no es fácil. Hoy día ese grupo que ellos representan es el grupo muy perseguido como grupo dentro del país de Egipto. Y entonces no es fácil, él tiene que afrontar diferentes desafíos de la propia sociedad, y uno de sus compañeros también llamado Samán, porque Samán es el apellido
cristiano, y luego tienen otro nombre. En el caso del Samán, estoy olvidando el nombre en este momento, pero había otro que murió que era un Samán también 2 o 3 meses antes, atrás, ahora mismo, pero de una forma terrible en las calles. Entonces ellos están siendo perseguidos por ser cristianos dentro de ese ámbito también. Entonces hay persecución, hay falta de apoyo a todo lo que está haciendo, pero a pesar de eso 176 empresas haciendo reciclaje y modelo para el resto del mundo. Para ir cerrando esta historia, me llama la atención en el libro cuando una declaración del recolector de basura dice: ningún trabajo es vergonzoso, lo que es vergonzoso es quedándose en la casa y viviendo con los recursos de alguien más, pidiendo limosna o robando. Una gran lección. Y el recolector menciona un texto de la Biblia, dice: si trabajas duro siempre tendrás pan. Tendrás pan sin trabajar. Eso lo dice el recolector de Es basura. una buena lección, ¿no? Para concluir esta etapa de reflexión sobre la vida de este hombre, Padre Samán. Así es, interesante historia, y hemos visto aquí una historia de transformación que nos toca a todos, porque todos tenemos a lo mejor una ciudad de basura, no, físicamente a lo mejor no la vemos, pero vemos el dolor, vemos el drama de la gente, y Dios nos está diciendo, bueno, vamos a ser como la resistencia del Padre Samán, que finalmente dice el efecto del sí: yo estoy dispuesto a dar mis habilidades, mi talento, mi capacidad para ayudar a esta gente y producir una historia de transformación relevante. El efecto del sí: historias que transforman vidas.